disputado a la noche de ayer sábado en el estadio Luis Casanova entre el propietario del terreno, el Valencia, y el Athletic de Bilbao. Empate a 0 goles, eso sí, con un excelente ambiente en Mestalla, que registró una buena entrada con más de 3/4 de su aforo y con una suculenta cifra para las arcas blancas, algo más de 15 millones de pesetas de recaudación. Sin embargo, el público asistente no salió satisfecho con su equipo, pese a las ganas de agradar de los de Espárrago, que dominaron a los pupilos de Howard Kendall. Estos jugaron con un hombre menos desde prácticamente el minuto 17, pero los valencianos no supieron materializar frente a Björlund en las numerosas ocasiones que llegaron hasta la meta vasca. El planteamiento del Athletic de Bilbao desde el comienzo del encuentro no fue otro que defender a ultranza el portal de Björlund, cerrándose muy bien y haciendo de su portal un bastión inexpugnable. La primera ocasión del Valencia sería de Nando, era el minuto 2, a pase de Fernando, de Rossi. 3 minutos más tarde lo volvería a intentar. En el minuto 13, un cabezazo de Pachi Salinas hizo que José Manuel Ochotorena se luciese. El árbitro del encuentro, el riojano Marín López, que no gustó ni a propios ni a extraños, mostró con cartulina amarilla, la primera del encuentro, a Mendiguren por esa entrada a Quique por detrás. El árbitro del encuentro tuvo una muy desafortunada actuación, no pitando nada ante esta caída del mexicano Lucho Flores, al que increpó verbalmente por interpretar que se tiró a la piscina. El público de Mestalla mostró su disconformidad con el colegiado, haciendo flamear sus pañuelos. Vemos la acción nuevamente repetida. Segundos después, Zurdi fue entrado duramente y acto seguido, atención, Pachi Salinas agredió, como muestran las imágenes, al rubio jugador del Valencia Nando. Marín López expulsó con tarjeta roja directa al jugador rojiblanco, que a punto estuvo de armar el lío si no hubiese sido por sus propios compañeros, que impidieron que Pachi Salinas se abalanzase sobre el tranquila de turno. A partir del minuto 17, el Athletic de Bilbao jugó en inferioridad numérica, lo que no aprovecharía el Valencia, que seguía controlando el esférico, pero como en esta ocasión, en la que a Rever le hacen el bocadillo entre Andinúa y Lizarralde, y en la que Rever se quejó de falta, los hombres de Espárrago no lograban materializar ante un catenaccio perfecto de los de Howard Kendall. Una de las ocasiones más claras de gol para los de Mestalla sería esta que van a ver a continuación. Discurría el minuto 29 y Fernando envía un pase en profundidad a Quique. Este recorta y se planta solo ante Björlund. El disparo del Internacional es despejado por el carcelero vasco. La tónica general de esta primera mitad fue la de juego en corto, excesivos pases sin sentido, poca profundidad y escasos remates con marchamo de gol. Aunque eso sí, los leones seguían manteniendo ese valladar inexpugnable en torno a Björlund, con una defensa excelentemente pertrechada, y no se notó la ausencia de Pachi Salinas en el césped de Mestalla. Con el resultado de empate a 0 goles terminaría esta primera mitad. Estamos ya en la segunda, con un Valencia quizá más peleón y presionando a lo largo y ancho del terreno de juego. Sin embargo, los de Espárrago practicaron los disparos desde lejos, como este de Salvador Rever, que se pierde por encima del travesaño de Björlund. A continuación sería el uruguayo Bosio, sin pensárselo, a pase de Zurdi, quien envía directamente fuera también. Los rojiblancos poco o nada inquietaron a José Manuel Ochotorena en este contragolpe de Luis Fernández, que si va solo pierde el esférico ante el guardameta menos goleado de la primera división. El técnico uruguayo del Valencia, Víctor Espárrago, reforzó el centro del campo al dar cabida en el terreno de juego a Javier Subirach, mientras que Howard Kendall, por su parte, alineaba a Sarri Ugarte, lo que daba a entender que se conformaba con el empate. Nada más salir al césped, Javier Subirach conecta un potente disparo que pone a prueba al cancerbero Björlund. El conjunto blanco gozó de los mejores momentos en estos minutos, pese a que seguía fallando estrepitosamente en las acciones ofensivas. En el minuto 71, el Valencia tuvo una clara oportunidad de gol. Fernando no controla, recoge Flores a su lado, pero no puede disparar, quejándose de un agarrón. Tenemos la acción nuevamente repetida y ralentizada para que puedan juzgar ustedes. La presión ante el portal de Björlund era constante y los de Espárrago tuvieron su más clara ocasión de gol en el minuto 77. Eloy saca un córner
y Boro cabecea a puerta, y cuando se gritaba ya el gol, Bjorn desbarata la ocasión. El balón no quiso entrar en el portal rojiblanco ante la desesperación del conjunto que dirige Víctor Espárrago, que vio cómo volaba un positivo tras el rechazo.